Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos como familia, como comunidad, como iglesia, a aprender, a descubrir, a informarnos de lo que está pasando en el mundo. Y hoy de manera particular lo invito a que se quede con nosotros. Hoy vamos a hablar del presente y el futuro de las vocaciones sacerdotales. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la actualidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los desafíos? Todo esto y mucho más desde una perspectiva católica. Y para esto nos vamos a ir y vamos a cruzar el Atlántico. Nos vamos a ir hasta Madrid, España, para darle la bienvenida, en primer lugar, la bienvenida a Luis Alberto Rosales. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Perspectiva Católica. Omar, muy buenas. Encantado de estar en este programa tan estupendo. Muy buenas. Exactamente. Y sabes, Luis, lo que lo hace estupendo son nuestros invitados, así como Ángel García Jiménez, que también está en España, en Pamplona. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Omar, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un placer para mí estar con ustedes, con todo tu equipo. Muchas gracias por su invitación. Así es, para nosotros es muy importante. Estos temas son de los temas que tocamos a menudo en Perspectiva Católica. Las vocaciones, las diferentes vocaciones de vida a las que el Señor nos llama. Y bueno, Luis, hoy nos enfocaremos una vez más, como lo hemos hecho en muchos otros programas, para hablar sobre la vocación al sacerdocio. Luis, así como general, vamos a partir de una visión general y luego ya la vamos a ir filtrando y vamos a ir descubriendo todos estos detalles. Pero Luis, de entrada, ¿cómo ves la actualidad de las vocaciones sacerdotales desde tu perspectiva, desde el trabajo que la Fundación CARF, de la cual hablaremos y todo esto? Pero ¿cómo ves tú la actualidad de las vocaciones al sacerdocio? Bueno, pues en primer lugar, el aspecto positivo es una alegría porque hoy en día los chicos, los candidatos al sacerdocio, los sacerdotes que se ordenan, pues cada vez están mejor formados, están en un mundo bueno, vemos que no es cristiano, hace falta solo tener ojos en la cara para darse cuenta de ello, y van a un ambiente muchas veces agresivo, ¿no? Sin embargo, los ves enamorados de su vocación, felices, contentos, dispuestos bueno, apoyados en la gracia de Dios, a llevar a Cristo a toda la humanidad. Católicos y no católicos, a todos, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido es una alegría porque a mí me parece que están mejor formados que nunca, ¿no? Siempre las comparaciones son odiosas y, claro, no es muy adecuado, ¿no? Pero bueno, los ves muy bien formados, que hoy en día para cualquier trabajo o profesión es vital la formación, pues el sacerdote también. Y quizá lo menos positivo, pues hay menos vocaciones sacerdotales, ¿no? Me parece que la Santa Sede dijo que el año pasado acabamos con 406.000 sacerdotes, ¿no? 10 años antes había unos 520.000. Bueno, esto no es positivo, obvio, ¿no? Pero bueno, es lo que hay bueno, y ya está, ¿no? Lo que sí se puede hacer es formarlos bien, muy bien, ¿no? Exactamente. Y hablando de esta formación, Ángel, tú como seminarista que has salido de tu país, originario de México y que ahora estás en Pamplona en este proceso de formación, desde tu perspectiva, como que estás viviendo este proceso que dice Luis, se está viviendo mejor. ¿Cómo ves esta vocación, este llamado? ¿Cómo te sientes ahora mismo que lo estás viviendo en carne propia, que estás siendo partícipe de todo este proceso, de todo este llamado a esta vocación? La verdad es que estoy muy contento. Le doy muchas gracias a Dios por el llamado que me ha hecho, ¿no?, a esta vocación específica. Y tengo esa dicha de conocer dos realidades, como es la de México y Europa, y concretamente aquí en España, ¿no? Y como comentaba, ¿no, Luis? Es verdad que aquí las vocaciones han disminuido mucho, pero es verdad que poco a poco van saliendo algunos números seminaristas de las diócesis y eso pienso yo que va repercutiendo poco a poco, porque da mucha esperanza, da mucha alegría también conocer a personas que quieren responder generosamente al Señor, y de mi parte también conocer esa parte de México que sigue dando muchas vocaciones.
hacia el sacerdocio. Estoy muy contento y agradecido con Dios de esta oportunidad también que me permite, ¿no? de vivirla, de conocer a muchas personas de distintos sitios y la verdad es que estoy muy contento. Y bueno, Ángel, quería continuar contigo porque tomas un punto que iba yo a compartir más adelante, pero bueno, ya lo has traído a la mesa de discusión, así es que quiero hablar. Nos hablas de estas dos realidades que has tenido la bendición y la oportunidad de vivir. Hablemos primero de tu primera realidad, de tu realidad de origen. ¿Cómo se dio, en qué entorno se dio esta respuesta a la vocación? Este llamado que Dios ya te había dado, te estaba en tu corazón, pero ¿cómo surgió este llamado? ¿Fue en un entorno familiar, de comunidad o cómo se dio en esta realidad de tu México natal? Muy bien. Han confluido muchas cosas. En primer lugar, yo creo que un punto muy importante ha sido mi familia. Concretamente, en mis primeros pasos hacia el cristianismo, mi abuela materna y propiamente después mi comunidad de origen y también algunos sacerdotes que han sido parte de este proceso, de este caminar. Yo recuerdo que la primera llamada que tuve para ingresar al seminario fue cuando yo tenía 7 años de edad. En la casa de mis padres, cerca vivía ahora es sacerdote, en ese entonces él quería entrar al seminario y me invitó al seminario, yo tenía 7 años. Y yo le dije, bueno, pues yo creo que estoy muy pequeño y ahora no es posible entrar a un seminario. Pero fue como la primera llamada que tuve del Señor, la primera invitación que tuve para ingresar al seminario. Yo crecí en un ambiente familiar, católico, pero no practicante. Sin embargo, rescato esa imagen de mi abuela materna, la que comentaba hace un momento, porque ella era la única que practicaba la fe. Y era, por decirlo de algún modo, como que ese calor humano, ese calor cristiano que le daba a mi familia. Después, con el paso de los años, mi familia empezó a perseverar, a conocer más a Dios. Empezaron las conversiones primero por medio de mi madre, después por mi padre. Y al final, cuando yo tenía alrededor de 14 años, empecé también a conocer al Señor. Y fue así poco a poco, en esa cercanía, en ese contacto con el Señor, que lo fui conociendo. Y la verdad es que no fue un llamado así tan de pronto, en el cual yo dije quiero ser sacerdote, sino que fue algo progresivo. Primero empecé a perseverar, empecé a prepararme para mis sacramentos, empecé a conocer a los feligreses de mi comunidad y recibí mucho apoyo, mucha ayuda de ellos, sobre todo también de personas mayores que me enseñaron mucho, me enseñaron a rezar, me enseñaron lo que era nuestra fe. Y poco a poco fui avanzando, fui creciendo en esa relación, en esa intimidad con el Señor. Y después otro papel muy importante que tuve en mi formación fue mi primer párroco, el padre Pedro Aquino, quien fue mi primer director espiritual en este recorrido, quien me enseñó a conocer al Señor, a tenerle mucho cariño a la Eucaristía, a la confesión, la dirección espiritual y a los sacramentos. Y fue así como ha iniciado un recorrido de muchos años, que no se ha dado solamente en pequeños momentos, sino que es una historia de amor que el Señor ha ido construyendo conmigo y de la cual estoy muy agradecido. Cuando yo ya tenía alrededor de 18 años, ya empezaba a tener cierta inquietud vocacional. Y las personas de mi comunidad me preguntaban, oye, ¿y a ti no te gustaría ser sacerdote? Y esa era una pregunta que a mí me descolocaba, porque yo pensaba, ¿sacerdote? Sí. Y yo decía, bueno, si el Señor lo quiere, ¿por qué no? Pero nunca me lo planteé así personalmente, pero sí que tuve estas preguntas muy recurrentes en mi primer proceso vocacional. Pues qué interesante. Poco a poco fui descubriendo. Qué interesante es esta primera parte y no quiero que nos cuentes toda la historia, Ángel, así es que nos vamos a quedar ahí porque quiero invitar a Luis. Luis, mientras estamos escuchando a Ángel, escuchamos, número uno, que esta vocación, que este llamado, pues no es una tormenta que viene y nos envuelve y giras tu vida y ya responde sí, y es por el contrario, es un proceso. Y Ángel mencionó 3 aspectos muy importantes, Luis, y quiero oír tu opinión y tu comentario. Mencionó a la iglesia, mencionó a la comunidad y mencionó a la familia, en primer lugar en la figura de su abuela materna, que después, bueno, gracias a Dios ya es toda su familia. Pero Luis, qué importante estos aspectos para ir formando y permitiendo que las vocaciones vayan floreciendo, ¿no?
Bueno, es que Ángel lo ha dicho muy bien. Lo que le ha pasado a él y que has comentado tú es lo vital, ¿no? A veces se ve que en Europa, él lo ve, México es uno de los países con más vocaciones, gracias a Dios, del mundo, y Europa, pues, pues está la cosa durilla, por decirlo delicadamente, ¿no? Está bastante mal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues efectivamente que si este entorno de la sociedad, de la familia, no, pues no es cristiano, es imposible. Por poner, estamos en España, yo, bueno, Ángel y yo ahora mismo, eh, en España va a misa aproximadamente el 10% de la gente y, digamos, matrimonios canónicos se casan por la iglesia en torno al 20% de la población. Y por último, lo último es, tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, ¿no? Entonces, claro, si no nacen niños, si no Ujú. hay hogares cristianos porque no practican porque no van a misa, no se casan por la iglesia, podrá ser católico todo el mundo y fenomenal, pero la realidad es otra, ¿no? Es imposible que salgan sacerdotes, ni ninguna vocación de entrega a Dios, religiosos, religiosas, porque, porque, porque no hay familias cristianas y porque la sociedad no ayuda a lo más mínimo, ¿no? Entonces, Ujú. a veces me pregunta la gente cuando doy conferencias, ¿cómo se puede invertir esto en Europa? ¿Cómo puede cambiar? Pues eh, no hay una varita mágica, pero lo primero es ser un cristiano coherente y que todo a nuestro alrededor procurar que sean cristianos coherentes. O sea, que, que si uno se dice cristiano, oye, pues practica la fe, ¿no? Y practicar la fe, pues es vivir los sacramentos, ¿no? Luego somos pecadores, somos miserables, tenemos errores, tenemos miserias, nos equivocamos muchísimo Ujú. todos, pero oye, tratamos de vivir en cristiano y algo obvio, casarse por la iglesia. En España hay cantidad de manifestaciones, bueno, cofradías, hermandades, la Virgen, pues de todo, del Pilar, o sea, como en tantos sitios, ¿no? Pero claro, si al final se casa el 20% de la gente por la iglesia, de los que se casan. Sí. Entonces dices, bueno, aquí hay un problema, es imposible que salgan sacerdotes, ¿no? Porque no va a abrir San Gabriel Arcángel dejando en las ciudades de España o de Europa, que es este problema pasa en toda Europa. Este es que no hay entornos cristianos. Así es, salvo milagros, que seguro que los hay, pero Ujú. lo normal es muy, muy difícil, ¿no? Y que tienen que precisamente, ¿no? Claro que sí, siempre confiamos, ¿no? En que Dios proveerá. Pero muchas veces Dios ya ha proveído, Dios ya nos ha dado las vocaciones. Lo que pasa es que hay que fomentarlas y animarlas y verlas de esta manera. Ángel, estabas compartiendo, ¿verdad? Y bueno, quería invitar a Luis un momento, pero continuabas este compartir, ¿no? Pues que se fue dando, que fue todo un esfuerzo realmente del pueblo de Dios, la iglesia, la comunidad. Y como dices, Ángel, la importancia también de estar en sintonía de Dios, porque empiezan a hacer la vocación ya de manera más seria cuando te empiezan a cuestionar, de buena manera, ¿no? Cuando te empiezan a invitar. Y Ángel, ¿cuántos jóvenes ahora mismo a lo mejor tienen ese deseo en su corazón, pero nadie todavía los ha cuestionado ni les ha hecho plantearse esta posibilidad como una vocación real, ¿no, Ángel? Sí, la verdad es que sí. Yo, de hecho, vivo esta experiencia. Tengo la oportunidad de estar en una parroquia el domingo para asistir y para acompañar a un sacerdote de una parroquia aquí cercana al seminario. Y la verdad es que a los monaguillos siempre les planteo, oye, ¿y no te gustaría ser sacerdote? O sea, piénsalo, porque recuerdo mucho lo que el Papa Francisco también dice en Christus Vivit, o sea, que no hay que despegar esa realidad también de la cual nosotros podemos ser partícipes, ¿no? A veces pensamos solamente, me gustaría ser ingeniero, me gustaría ser doctor, me gustaría ser tantas cosas que son muy buenas, pero también tener en cuenta presente, o sea, ¿por qué no el sacerdocio? ¿Por qué no religioso, religiosa? Que yo creo que es algo muy importante. Y me he encontrado con la novedad de esto que comentabas, ¿no? Que hay chicos y chicas que gustarían también, les gustaría dar ese paso, ¿no? Hacia el Señor. Y me da alegría ser parte de esto, ¿no? Que el Señor me pide comunicar también, así como en su momento a mí me comunicaron, me hicieron la invitación y lo hago con mucha alegría, con mucho gusto, la verdad.
Exactamente. Y Ángel, continuando contigo, hablábamos en primer lugar de la vocación, el llamado en tu México natal, en Tabasco, de donde eres originario. Ahora, ¿cómo fue cuando te toca dar ese salto, cuando te toca ir a España y cuando te toca vivir tu vocación en otra realidad? ¿Cómo fue este encuentro y cómo va este encuentro? Este encuentro, gracias a Dios, va muy bien y cada vez mejor. Es una oportunidad que Dios me ha dado y de la cual estoy muy agradecido. La verdad es que siempre que platico con el Señor, en primer lugar le doy gracias y luego siempre le digo, no me has dado tiempo de concluir las cosas. ¿En qué sentido? Porque cuando me acerqué por primera vez al seminario para llevar mi acompañamiento, no lo terminé en tiempo y forma, al menos a como nos pide el seminario, sino que mi intención era llevar un año de acompañamiento y sin embargo me permitieron entrar al seminario con incluso menos tiempo. Ingreso al seminario, curso propedéutico, que son, al menos lo que dicen los documentos, son 10 meses, un año, que se puede prolongar a 2 años, y termino muy bien, tal. Doy el siguiente paso, que es entrar al seminario mayor, donde se cursa la filosofía y la teología, y estando en mi primer año, me llama el equipo formador que el señor obispo, mi obispo, don Gerardo de Jesús Rojas López, le había pedido que si fuera posible que yo continuara mis estudios aquí en España. Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, de poder vivir dos realidades, la de mi México querido y la de aquí también de España, muy querida también. Y es una realidad que me está ayudando a crecer mucho, humanamente, espiritualmente, porque he encontrado aquí muy buen ejemplo y también una gran labor que hace la obra del Opus Dei, que es el seminario en el que me encuentro, en un seminario diocesano, pero que ha sido encargado a la obra del Opus Dei quienes nos acompañan. Qué lindo escucharte y qué lindo, Luis, escuchar esta reflexión de Ángel en donde, bueno, estas dos realidades lo han ido llevando. Pero Ángel, volviendo al punto, perdón, Luis, estaba tratando de pensar, Luis, volviendo al punto que decías tú hace un rato, pues también qué lindo sería tener y fomentar las vocaciones en nuestra comunidad, en donde nosotros estamos. Siempre es bueno y los seminarios y las diócesis reciben en vocaciones pues de todo el mundo, como el caso de Ángel, ¿verdad? Que de México está estudiando ahora en España. Pero Luis, la importancia de también el pueblo de Dios reconocer que necesita fomentar las vocaciones en tu comunidad, que necesitan nacer desde adentro, que no podemos simplemente sentarnos sin decir, bueno, Dios proveerá y nos vendrán, yo no sé, de México o nos llegarán a nosotros en Estados Unidos, pues nos vendrán de España o de otras partes. Pero Luis, la importancia de también creérnosla, que nuestras vocaciones están ya ahí en nuestra comunidad. Bueno, eso es así. No es fácil porque, ya digo, yo estuve dando una conferencia la semana pasada, pues, pues en Ávila, ¿no? Y Ávila, pues la ciudad de Santa Teresa de Jesús, nada más y nada menos. Que, en fin, es espectacular, o sea, porque todo allí es Santa Teresa, desde el monasterio de la Encarnación donde estuvo, todo lo recuerda, y una ciudad impresionante, ¿no? Que ha estado pisada por una santa, bueno, y muchos que han pasado por allí, ¿no? Y claro, te das cuenta que pues tiene unos seminaristas, pero no, el seminario está cerrado, está en otra ciudad, ¿no? Y eso pasa en un sitio, en ciudades. Bueno, Ávila tiene las murallas romanas, impresionantes, son grandísimas. Y de bueno, es que estamos hablando de 21 siglos, ¿no? O Ujú. sea, Ávila es cristiana desde hace, ¿no? Y bueno, ¿cómo es? Bueno, y no es por Ávila, es que esto pasa en toda España y en toda Europa. O sea que dices, oye, esto no estamos bien. Entonces a veces hay un poco de desesperanza porque claro, no tienes seminario, no ves vocaciones y es duro porque son siglos, siglos de tradición, ¿no? Y que tantos misioneros han salido para todo el mundo, ¿no? Para América y dices, una realidad difícil y dura, ¿no? Entonces, nosotros en la Fundación CARF tratamos de a esta gente del primer mundo, de todo el mundo, pero sobre todo el primer mundo, que es una realidad muy dura, de mostrarles historias de vocaciones, historias como la de Ángel, que hacerles ver que la Iglesia es católica,
Ujú. Católica viene del griego católicos, ¿verdad? Es universal, ¿no? La Iglesia no es Europa, la Iglesia es todo el mundo, gracias a Dios, ¿no? Entonces, y que la Iglesia tiene futuro y que hay Ujú. vocaciones en todo el mundo y que es posible que a Europa vuelva a haber vocaciones si vivimos en cristiano, claro, Claro. porque tú puedes tener mucha Santa Teresa de Jesús o cualquier santo, pero claro, si no vives en cristiano, esto es imposible. O sea, lo que hemos dicho antes, no saldrán vocaciones, porque entonces nosotros a través de las redes sociales, sobre todo en España imprimimos una revista porque es un país pequeñito pero bueno, sobre todo la web está en 28 idiomas. Ujú. 27, perdón. Entonces, y es mostrar historias de vocaciones como la de Ángel a todo el planeta, empezando por la vieja Europa para que espabile, para que diga, oye, hay futuro, la iglesia tiene futuro, hay vocaciones tan Sí. estupendos como Ángel. Y ves, se puede hacer, vamos, ¿no? Hay que rezar y luego esto funcionará en cristiano. Educa a tus hijos cristianamente, promueve escuelas cristianas, quiere a cualquier gente de cualquier carisma, no hables mal de nadie, no Ujú. hables mal de nadie. Benedicto XVI, ¿verdad? El libro este, La sal de la tierra, final de los 90, decía que los católicos íbamos a ser minoría. Bueno, bien, pero oye, no me hables, hay que querer a todos. Cuanto más carismas haya en la Iglesia Católica, mejor. Esto enriquece muchísimo, ¿no? Estar unidos, respetando los modos y las vías que tenga cada uno para llegar al cielo. Nadie tiene la exclusiva, pero, pero es muy importante mostrar a esta vieja Europa Ujú. que efectivamente está por una realidad muy dura, que la Iglesia tiene futuro, que hay vocaciones y que si vivimos y funcionamos en cristiano, volverán las vocaciones. Claro que sí. Y Luis, quiero continuar contigo porque mencionas dos aspectos muy importantes, hablando de manera particular de Europa, ¿no? Europa, la cristiana, la que nosotros conocemos, ¿no? Por siglos y siglos, ¿no? España de Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, y bueno, podemos hablar por horas de los maravillosos santos y misioneros que llegaron a las Américas y que llegaron al mundo entero, ¿no? Y podemos pasarnos a Francia, la hija mayor de la iglesia, y bueno, no se diga Sí, Italia, sí, bueno, sí, sí, todo sí. esto. Pero Luis, déjame te pregunto esto. Culturalmente, Europa sigue siendo cristiana, ¿no? Las iglesias, la arquitectura, que te hablan de una Sí. fe presente, pero también culturalmente Europa ya no es tan cristiana. Entonces, ¿cómo son estos retos de que tienes esta herencia milenaria de la fe y a la misma vez en este momento parece que no existe? ¿Cómo es este reto para las vocaciones? Bueno, pues es un reto difícil, porque es verdad, o sea, todo el arte, las catedrales, la pintura, o sea, es que sin el cristianismo no se entiende nada, nada de Ujú. Europa y en general del planeta, porque gracias a Dios el cristianismo ha evangelizado todo el planeta, ¿no? Entonces dices, bueno, no, vete a donde vayas, a Asia, Ujú. África, o sea, pero en Europa es obvio, o sea, es que, en fin, cuando la gente viene a España, que el año pasado vinieron casi 90 millones de turistas, 87, Ujú. que es casi dos veces la población, pues ¿qué quiere ver? La Catedral de Toledo, la de Ávila, Segovia, León, o sea, ve catedrales que son Ujú. espectaculares, iglesias, obras de arte, todo cristiano, o sea, y esto, Francia, Italia, no digamos, o sea, todo Austria, en fin, es así, ¿no? El Reino Unido. Entonces, ¿qué pasa? Que esa es una realidad que yo creo que los católicos tenemos que resaltar, porque hay un grupo enorme, ya digo, si por hablar estamos en España, en fin, Ángel y yo, si avisa solo va al 10% o se casa por la iglesia el 20%, claro, tú puedes tener la Catedral de León, que es Ujú. preciosísima, pero es que te da lo mismo, estás frío porque la ves todos los días, pero Ujú. entonces, yo creo que aquí es muy importante el apostolado personal, el testimonio personal de los seminaristas y de las familias cristianas. O sea, no tener vergüenza de dar testimonio, de funcionar en cristiano, con una alegría enorme, porque somos hijos de Dios y esto no hay dinero en el mundo para pagarlo. Y entonces, eso atraerá como los primeros cristianos, esto que decían los hechos de los apóstoles, mirad cómo se aman, ¿no? Ujú. Pues en este mundo tan egoísta donde pues existen estas guerras tan lamentables como ahora hay pues en Tierra Santa, en Ucrania, por ejemplo, y dices, bueno, los cristianos tenemos que ser un ejemplo y que la gente vea
que merece la pena. Merece la pena ser cristiano y merece la pena entregarse a Dios en el sacerdocio, si Dios le llama, ¿no? La vocación sacerdotal o religiosa, ¿no? Entonces, pienso que el testimonio personal es vital, ¿no? Y luego, claro, apoyarse, le puede decir, oye, que los que construyeron estas catedrales tenían fe, si no, no lo Claro. hubieran hecho. No, no había los medios tecnológicos que hay ahora. Eran obras de arte y son obras de arte con un trabajo y un esfuerzo increíble, ¿no? Si no tienes fe, no haces eso, sin duda. Y que precisamente, Ángel, aunado a lo que Luis nos comparte, ¿no? También la vocación se va descubriendo en todo lo que nos rodea, en todo lo que en donde encontramos esta manifestación del amor de Dios. ¿Cuáles han sido, en tu experiencia, Ángel, estos retos culturales que de pronto en algún momento quizás a ti o a algún compañero te han dicho, bueno, espera, pero es que hay otras mal opciones, como decías tú, Ángel, hace un momento, ¿no? Bueno, es que primero ser ingeniero, doctor, abogado, no sé, ir a la luna, ¿no? ¿Cuáles han sido estos retos para ir descubriendo y fortaleciendo la vocación, Ángel? Sí, primero que nada me gustaría comentar que a mí el ambiente me favoreció. Yo creo que eso me ayudó muchísimo para poder encontrarme con Dios. Momentos que también tuve en mi adolescencia de ocio, entendido el ocio como lo entendían los clásicos, de momentos de reflexión, momentos de estar en contacto con Dios, ¿no? De encontrarme, preguntarle cosas sobre la vida. Y yo creo que de eso también es un reto hoy en día que no se tiene, el ser humano no tiene esos momentos como de encontrarse con Dios, de buscarlo en la naturaleza, de encontrarse con Él en cada una de las cosas que va haciendo en el día a día, y que eso creo yo que dificulta mucho el poder dialogar con Dios. Si bien es cierto que nosotros acudimos a la iglesia, ¿no? para dialogar con Él, para asistir a algún sacramento, para acudir a la Santa Misa, pero también es verdad que luego cuando salimos de la Santa Eucaristía, dice el sacerdote, pueden ir en paz, ¿no? Y salimos, ¿no? Para vivir lo que ya hemos celebrado y encontrarlo y llevarlo a todo el mundo, ¿no? A todas las personas y poder encontrarnos con el Señor en cada una de las circunstancias que vamos viviendo, ya sea en el trabajo, en cada una de las cosas, ya sean grandes o pequeñas, que vamos realizando. Y yo creo que hoy en día ese es un gran reto, descubrir al Señor en las cosas pequeñas, que yo creo que eso es muy importante porque a veces pensamos que todo es casualidad, que todo es arte o que es parte del azar, cuando sabemos que no es así, sino que la divina providencia siempre está ahí, que nos va guiando, nos va iluminando un camino para poder encontrarnos con Él, porque hemos sido llamados desde la eternidad para estar con Él, hemos sido creados para estar con Él. Y son momentos preciosos para descubrir aquellos talentos con los que el Señor ha querido que estemos en este mundo y descubrir cada uno su vocación. Qué importante lo que mencionas, Ángel, hacer ese hincapié de que el llamado ya está ahí del Señor. Él nos está llamando, falta simplemente descubrirlo, falta simplemente reconocerlo y falta simplemente atrevernos y tener el valor y el coraje de dar el paso y de responder a esa invitación. Hoy en Perspectiva Católica estamos viendo la actualidad y la realidad de las vocaciones, de manera particular el llamado al sacerdocio. Estamos escuchando, estamos aprendiendo, estamos reflexionando lo que decía Ángel, me encanta. Estamos en un momento de ocio, como los clásicos lo entendían. Estamos escuchando y estamos reflexionando. Queremos invitar a que se quede con nosotros. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero recuerde, si a usted le gustaría conectar con nosotros, recomendarnos algún tema, tiene alguna sugerencia, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Por favor, dele like, síganos y comparta nuestro contenido en Facebook. Estamos como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Omar
Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Continuamos esta charla que estamos teniendo con Luis Alberto Rosales y Ángel García Jiménez en Madrid, en Pamplona. Estamos hablando de la actualidad, de las vocaciones. De manera particular estamos hablando del sacerdocio. Ángel, justo antes de la pausa, estabas hablando brevemente acerca de cómo el entorno nos puede ir ayudando en este descubrir nuestra vocación, de manera particular aquellos hombres que se sienten llamados a la vocación del sacerdocio y que bien decías tú, ya el Señor ha puesto en su corazón. Ángel, continuando este tema, tú como hombre joven, como seminarista, ¿cuáles son los retos que el mundo moderno te presenta y le presenta a los jóvenes hoy en día? Yo creo que uno de los grandes retos prácticamente es el que acabamos también de tocar, ¿no? Esos momentos de encuentros que debemos de valorar mucho y de encontrarnos con el Señor. Yo creo que otro gran punto también es lo que Benedicto XVI llamaba como el sexto continente, ¿no? Las redes sociales, todo este mundo, ¿no?, nuevo que se está dando, en el que utilizándolo bien podemos aprender muchísimo y podemos difundir la fe como lo que ahora estamos haciendo, ¿no?, y compartir estas experiencias de lo que es el seminario y el sacerdocio. Y bueno, yo creo que son una de las cosas que poco a poco iremos aprendiendo para poder difundir cada vez mejor el contenido de la fe. Muchos retos que también hoy en día tenemos son dificultades que se están dando en ámbitos morales, ¿no? Pienso que tantos debates que hoy en día se están dando sobre muchas ideologías de género, pienso que es un gran reto hoy en día no solamente para los cristianos, ¿no?, sino que en general en toda la sociedad. Pienso que es algo en lo que debemos de rezar mucho y también formarnos bien para poder dar respuestas. Algunos de los retos que mencionas. Luis Alberto, ¿algunos otros retos que veas tú para que florezcan y sigan creciendo las vocaciones? Yo de entrada puedo pensar uno, no sé qué tan realidad es esto en sus realidades de ustedes, pero también por qué no puede ser a veces por la parte económica, los apoyos, que no hay el suficiente... que a veces una diócesis o una familia no tiene los recursos, los dineros para apoyar la vocación de un joven. Quizás, ¿cuáles son algunos retos más, Luis Alberto, que encontramos en este camino? Sí, bueno, aquí es importante, como toda gran decisión en la vida, querer y querer de verdad, ¿no? Cuando uno descubre su vocación sacerdotal, pues se enamora de Dios y va por todas y supera todas las dificultades. Cuando un hombre y una mujer se enamoran y forman una familia cristiana, pues superan todos los problemas que hay, que no son pocos, y los retos, y porque hay algo que arrasa, se lleva por delante en el buen sentido, y es ese amor humano o ese amor de Dios, ¿no? Entonces, es verdad que el problema económico puede existir porque no se vive del aire, Ujú. pero sí también es cierto que cuando alguien, en este caso, pues quiere, porque descubre esa vocación, como Ángel, ¿no? Y tanta gente, nosotros en la Fundación trabaja con gente de 131 países de todo el mundo, ¿no? Es el planeta Tierra. Y entonces te das cuenta, gente tan distinta, porque cada uno es distinto, hijo de su padre y de su madre, de su cultura, de su entorno, o sea, no somos iguales, o sea, ninguno de los 8.000 millones de habitantes de la Tierra somos. Sin embargo, yo quiero ser sacerdote de Cristo o religiosa o religioso, en fin, el carisma que Dios le llame, y te das cuenta que, oye, te llevas por delante lo que sea porque merece la pena, ¿no? Entonces, a mí me parece el tema económico es importante porque, ya digo, no vivimos del aire. Ujú. Los profesores de la Universidad de Navarra, donde Ángel estudia, tienen que cobrar una nómina. Sí, claro. La luz hay que pagarla. No puedes decir, oye, esto como es para la iglesia, qué bonito, no pago la luz. Oiga, pues este es tonto, le corto la luz y se acabó para ver si paga o no, ¿no? O sea, quiere decir que las cosas hay que pagarlas, ¿no? O sea, pero, pero, pero las dificultades económicas, cuando hay, en este caso, amor de Dios, porque uno se superan. Ujú. El tema es decir, querer, ¿no? Y puedes estar en los sitios más inhóspitos. Nosotros
becamos gente de países, en fin, los últimos, si llevamos varios años, siempre están Benín, el Congo, Haití, como los países más pobres, según las listas de la ONU. Pues todos los años tenemos gente becada de estos países, ni uno, ni dos, ni tres, ¿eh? ¿Y por qué? Pues los mandan efectivamente sus obispos, sus superiores Ujú. religiosos, pero son gente que dice, bueno, en unos países que es tremendo las carencias que hay, ¿no? Pues bueno, salen adelante y hay muchísimas vocaciones y no tienen dinero. Entonces, Ujú. quiero decir que yo creo que sobre todo es el amor de Dios, el descubrir el amor de Dios, como lo ha descubierto Ángel y tanta gente, y ahí ayuda mucho, pues también ha salido, ¿no? Pues el entorno familiar, el entorno cultural, todo, ¿no? Cosa que aquí, por ejemplo, en Europa, digo, falta por todos los sitios, ¿no? O sea, y de hecho las vocaciones que salen, pues salen de familias cristianas Ujú. que a lo mejor ha llevado a sus hijos a colegios con un planteamiento cristiano de la vida, en fin, que, que procuras que veranees, que estar en un entorno cristiano, ¿no? Porque claro, si no es imposible, ¿no? Entonces, el dinero es verdad que existe, pero no es el problema, ¿no? No, qué importante lo que mencionas, Luis, este reconocer que Dios nos llama. Y me encanta, Luis, esta parte. Quiero ahondar un poquito más en esto que mencionas porque me parece algo sumamente lindo que dices. Bueno, vienen jóvenes nosotros, la Fundación CARF trabaja con 130 países, es decir, y crecen con una cultura diferente, con un idioma diferente, comiendo cosas diferentes, oyendo música diferente, entendiendo el Evangelio desde una realidad particular. Pero Luis, al final la vocación es la misma. Qué lindo La es esto misma. y cómo lo viven ustedes como fundación, el descubrir que tienes un chico, no sé, de Tabasco, México, en Ángel, y tienes un chico de Haití y otro chico de Benin, completamente diferentes, tal vez en algún momento hablarán el mismo idioma, de principio igual y no, ¿verdad? Uno habla francés, otro inglés y otro español. Pero ¿cómo es, Luis, descubrir y ver estos chicos que al final del día es la misma vocación, es el mismo llamado? Bueno, eso Ángel podría hablar muy bien. Yo creo que en el seminario Vidasoa están casi 100, no sé si 20 o 21 países bueno, de varios continentes. No sé si hay alguien de Oceanía este año, pero desde luego de América, toda América, de África, de Asia, de Europa. Y claro, esto es cuando ellos llegan, Ángel podría decirlo, y él es de cultura latina, ¿no? Pero bueno, llegas y llega gente de África que cultura latina es 0,0, ¿no? Y no digamos Asia, te viene alguien de la India, de China, y bueno, cultura latina, ¿la qué? Ni idea, ¿no? Es más, China es anterior a toda la cultura europea grecolatina, ¿no? Mucho antes. O sea, los chinos, la verdad es que... Entonces, y dices, bueno, y sin embargo, todos, al principio es un lío el idioma, efectivamente, en Pamplona por el español y en Italia el italiano, pero cada uno tan distinto y todos católicos, todos hijos de Dios igual, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Solo hay una raza, la raza de los hijos de Dios. Luego, cada cual, ¿no? Pero esto es muy importante que ellos lo vean y lo palpan día a día, ¿no? Y precisamente, Ángel, continuando con esta misma reflexión, porque ahora mismo lo estás viviendo, la importancia que significa esto para el joven, a entender que no está solo en este llamado, que no está solo en esta vocación, que puedes sentirte, no sé, en tu pueblo, en tu ciudad, de donde vengas, de que de pronto no hay otro joven que te entienda. Pero Ángel, en tu experiencia, y precisamente, ¿no?, aunado a lo que dice Luis, que tienes la posibilidad de compartir con tantos jóvenes del mundo, qué gratificante y cuánto te anima esto saber que, bueno, este no es solo Ángel García Jiménez, seminarista originario de Tabasco, México y ya. No, que quizás está rodeado de jóvenes de miles de kilómetros alejados de donde eres originario, pero que están viviendo esta vocación. Sí, la verdad es que es una maravilla el poder compartir esta experiencia tan maravillosa del llamado de Dios y saber que somos muchos jóvenes que queremos dar ese sí generoso al Señor y sobre todo que vivimos mucho la catolicidad verdaderamente en este seminario que es internacional, chicos de distintos países, de distintas culturas, y esto también nos ayuda mucho a formarnos, conocer cómo es el continente africano en algunos países,
cómo es a otros países latinoamericanos y así sucesivamente. Y esto nos da un panorama todavía mucho más amplio de lo que yo podría haber tenido estando en mi país, porque miro con una perspectiva distinta. Miro las realidades de otras diócesis, de otros países. Veo también cómo se piensa y cómo se plantea la vocación en tal país, dependiendo de la situación, dependiendo de las distintas dificultades que se puedan estar teniendo en aquella diócesis. Y es muy enriquecedor, o sea, porque aprendemos muchísimo unos de otros. No solamente es uno que está aquí para formarse, sino que también la propia comunidad ayuda a formarte, a ser muy amoroso, muy paciente, a ser humilde, dejarte enseñar, porque uno llega aquí para aprender y para aprender también se necesita ser humilde, dejar que te corrijan, dejar que te enseñen, que tantas cosas que la verdad es que es una experiencia inolvidable. Y Ángel, continuando contigo en esta etapa que dices de formación, en esta parte de ir entendiendo, ¿cuál puede decir? Y vamos entrando ya en esta parte de también, pues, ¿por qué no, verdad? Ir promoviendo la vocación, ir promoviendo el llamado. Pero Ángel, yo creo que en primer lugar, empezar por ir descubriendo y viendo esas señales. ¿Cuáles son algunas de estos puntos, de estas señales que pueden a un joven hoy en día irle diciendo, irlo animando, irlo invitándolo a la vocación del sacerdocio? ¿Por dónde pudiera empezar un joven? ¿Cuáles son algunos detalles que dices, oye, pues creo que Dios me está llamando a esto? Sí, creo que el Señor tiene sus modos para hablar concretamente a cada uno de las personas, ¿no? Y concretamente yo voy a hablar de mi experiencia, cómo yo fui descubriendo al Señor y qué me ha ayudado. Y en primer lugar, a mí me ha ayudado mucho tener cercanía con la Sagrada Escritura. El llegar a círculos con personas mayores donde dialogábamos sobre lo que leíamos en la Sagrada Escritura y qué nos decía el Señor y reflexionábamos. Y esto para mí fue algo muy importante porque yo me daba cuenta que había cosas que comprendía con cierta profundidad y eso me admiraba porque me preguntaban los mayores, ¿y tú por qué dices esto? ¿O por qué reflexionas así? ¿Por qué crees esto? ¿Por qué tú ves esta similitud con esto? Y en esa cercanía con la palabra y que veía yo que el Señor me hablaba y meditar también pasajes de distintas vocaciones, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, dan muchas luces para saber si el Señor te está llamando precisamente a la vocación del ministerio sacerdotal. Luego, hay tantas cosas como, por ejemplo, vivir los sacramentos. Vivir los sacramentos porque en la medida en que yo me fui acercando cada vez más a ellos, a la dirección espiritual, a la confesión, a la Eucaristía, va acrecentando la gracia en nosotros el Señor y van naciendo deseos buenos de querer servirle cada vez mejor, concretamente, y posteriormente va madurando algo y personas que también te cuestionan y te preguntan, oye, ¿y te has pensado en entrar a un seminario, ser sacerdote? Son cosas que a mí me han ayudado muchísimo. Y luego el ejemplo de mi familia, de mi comunidad, comunidades donde se reza mucho, donde la familia tiene un papel importante, porque la familia nos transmite la fe, porque nos acompañan. El tener padrinos de bautizos que verdaderamente están contigo, que te acompañan, que te aconsejan, que dan buen testimonio. Eso de primera ayuda muchísimo porque los padres, esa iglesia pequeña, doméstica, son los primeros en evangelizar a los hijos. Y no solamente a nivel humano, sino que también nos enseñan a vivir las virtudes y nos enseñan a vivir la vida cristiana. Yo creo que no hay que romper esa transmisión de la fe para que uno sea capaz, tenga una cierta agudeza para poder escuchar al Señor. Y luego, evidentemente, en las homilías que pueda dar tu obispo, que pueda dar algún párroco o alguna reflexión, se me ocurre ahora mismo 10 minutos con Jesús, donde muchas veces se propone al aire la vocación, se propone como un camino a seguir, como un ser también generoso para con Dios. Son tantas las cosas, los medios por los que el Señor nos va hablando. A veces simplemente puede ser por un cartel. Yo recuerdo cuando iba a entrar al seminario, años previos, encontré un cartel en la parroquia que decía, joven, atrévete a darle un sí al Señor. Y yo recuerdo que lo que pensé fue justo lo que yo quería. En cosas tan pequeñas como el Señor va preparando poco a poco, y es un proceso
como lo que comentaba hace un momento, ¿no? Un recorrido, un proceso de amor, de que el Señor nos llama a participar, ¿no? De su amor también y porque quiere que le sigamos y le sirvamos y entregarnos. Exactamente. Y gracias por compartirnos un poquito de esta experiencia de vida. Y Luis Alberto, esto nos lleva al escuchar a Ángel y todo su proceso a reflexionar y también a descubrir y, ¿por qué no?, reconocer que como sociedad también, que como Iglesia Universal, todos tenemos un rol y podemos jugar un papel en las vocaciones. No podemos dejárselo, bueno, pues solo es la familia y solo es la parroquia, la comunidad en donde está, sino, Luis, este también es un reto para la sociedad y para la iglesia en general, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo para la sociedad cristiana. Si uno no es cristiano le da lo mismo, ¿no? Pero los cristianos, ya digo, sea del carisma que sea, del movimiento que sea, de la diócesis que sea, tienen que tener muy claro, es que sin sacerdotes no hay sacramentos. O sea, Mm. en fin, podemos profundizar en la Sagrada Escritura, como decía Ángel, eso lo puede hacer cualquiera, un laico, un sacerdote, pero los sacramentos solo lo va a casar un sacerdote. Bueno, los ministros del matrimonio son los contrayentes, no, pero se entiende, ¿no? O sea que es que sin sacerdotes no hay sacramentos. Entonces, es vital, es vital. Oye, usted puede hacer muchas cosas, pero si de su parroquia, de su comunidad, de su carisma, de su movimiento, de lo que sea, no salen vocaciones Mm. sacerdotales, algo falla. Así de claro, porque usted, es que esto es fundamental, ¿no? Y yo creo que gracias a Dios, en general los pastores, los obispos y, bueno, cualquier persona con sensibilidad hacia la Iglesia Católica que quiera hacer algo, tiene esto claro, ¿no? O sea, que hay que descubrir vocaciones sacerdotales, que hay que impulsar vocaciones sacerdotales, que hay que crear en su entorno un clímax para que salgan vocaciones sacerdotales. Quiero decir que, que, claro, una familia, pues si tú te dedicas en verano a tu Ujú. hijo a que se tome whiskies todas las noches, pues es que eso no va a acabar bien. Quiero decir claro, o sea, no es que tomar un whisky sea pecado ni nada parecido, pero esta no es la solución, ¿no? Si tú una familia o un entorno de amigos, oye, pues, ¿por qué no vamos a rezar el rosario? Pues, ¿no? O hacemos una hora santa de oración o tal. Ujú. Oye, pues claro, de ahí salen vocaciones. O sea, esto es importante, ¿no? O sea, que cualquier iniciativa en la Iglesia Católica o, ya digo, movimiento, grupo o ente, ¿no? Tiene que tener ese decir, haga lo que haga, oye, pero esto tiene que estar Ujú. muy orientado a que salgan Y, y vocaciones. Luis, déjame te interrumpo continuando el Sí, tema. sí, no, 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 Nos das un par de ideas, pero quiero que reflexionemos y que nos des tu comentario. Tú que lo haces, tú que lo estás trabajando y que lo estás viendo en el día a día. ¿Cómo nos orientamos bien para promover las vocaciones? O sea, porque una cosa es que digamos, bueno, pues tengo el deseo y me gustaría y yo rezo por las vocaciones y todos debemos de rezar por que Dios nos mande sacerdotes, que nos mande jóvenes seminaristas, todo esto. Pero Luis, así como de manera concreta, si nos puedes colaborar con algunos puntos, ¿cómo realmente nos reorientamos y nos enfocamos a una verdadera y una promoción de las vocaciones? Bueno, esto no es fácil porque en una parroquia, un párroco puede parecer que tiene que ir por aquí, por Sí, allí, sí. en un carisma, pero bueno, hay una cosa muy clara, o sea, que para que haya vocaciones, pues tiene que haber ha salido, lo ha comentado antes Ángel, una vida de piedad, ¿no? O sea, si alguien pues no cuida el trato con la Eucaristía, ¿no? El trato con la Virgen, ¿no? Pues la vida de oración, bueno, no es fácil, no es posible, Ujú. ¿no? Entonces, en la medida que cualquier movimiento, carisma, iniciativa, eh, por el modo que quieran, ya digo, porque para uno le puede venir bien hacer 10 minutos de oración y otro necesita 2 horas. Yo no me meto, cada cual es cada cual, ¿no? Pero sí que es importante, las vocaciones salen fruto de acercamiento a Dios. La da Dios, pero para eso hay que acercarse, ¿no? Ujú. También puede aparecer un angelito, pero ya digo, esto no suele ser normal, ¿verdad? Entonces, creo que el cuide todo esto, la clave es, bueno,
que esas personas que desde joven, como Ángel, por su entorno, por tal, pues oye, si te vas metiendo por la vida de piedad, por cuidar, digo, la oración, el trato en los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la Virgen, bueno, pues eso descubres que Dios te está pidiendo algo. Si no hay esos momentos de reflexión, de oración, de pedir a Dios, pues en la Eucaristía, a la Virgen, pues bueno, es mucho más difícil, ¿no? Y Luis, una palabra más contigo, porque también hay que reconocer, como dices, no es tan común, pero también es una realidad que Dios llama a las vocaciones a veces de lugares inesperados. A veces, ¿cuántos testimonios no hemos oído de sacerdotes que son el único creyente de su familia, que son el único que es católico en su familia? Pero también, inclusive en esos momentos, en esas vocaciones, estos jóvenes se terminan rodeando de un ambiente que Luis, lo has venido repitiendo y vale la pena volverlo a decir una vez más, un ambiente católico y un ambiente cristiano para aún esas vocaciones que nacen de en donde parecería que no se diera nada, puedan florecer, ¿no, Luis? Sí, sí, esto es la clave. Luego hay maravillas. El año pasado, un chico que se ordenó sacerdote de África, bueno, me contó, ¿no?, que tiene 98 hermanos. Su padre tiene 30 y pico mujeres. Una de ellas es su madre. Claro, te quedas, Sí, sí. te quedas helado, ¿no? Porque digo, bueno, esto, bueno, no quiero ni pensar, 98 hermanos. Claro, y él, como su madre era católica, tal, pues él y le inculcó el catolicismo. Bueno, total, este chico ahora es sacerdote. Te da una alegría impresionante porque el ambiente, pues precisamente no era muy cristiano, ¿no? En lo que, lo que rodeaba, ¿no? Su padre era un príncipe de la tribu. Claro, uno piensa 98 hermanos. O sea, tú dices, bueno, pero con tu esquema occidental es que te quedas Sí, es que no, impensable. Sí, sí. impensable. Entonces, bueno, pues una madre cristiana lo forma y este chico acaba siendo sacerdote, ¿no? Y dando testimonio. Fue muy difícil, no lo entendían en la tribu, en fin, bueno, la cantidad de problemas incontables, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues evidentemente la vocación la dio Dios, pero la madre desde pequeño le fue dando vida de piedad, le enseñó las pequeñas oraciones, luego le llevó a misa, los sacramentos, en fin, el trato con la Virgen. Claro, entonces ese chico en un ambiente muy, muy, muy adverso, porque, vamos, imaginaos, en fin, aquello era un desastre, ¿no? Aquello, no sabes quién es tu prima, tu sobrina, claro, Sí, con sí. 98 años es que no quiero ni pensar. Entonces tú dices, pues será una vocación sacerdotal. Y digo, bueno, pues es una maravilla, pero no es fácil y no es Sí. normal eso, ¿no? No, exactamente, pero son de estas realidades que Pero existen existe. y que existen. Y precisamente, Ángel, bueno, tú no vienes de 98 hermanos, ¿verdad? No, esa no es tu realidad. Pero más sin embargo, Ángel, para los jóvenes, para aquellos jóvenes que te están escuchando, que han escuchado tu compartir, tu propia experiencia de vida, que quizás a lo mejor no es la misma o se está dando en las mismas circunstancias, pero una palabra, Ángel, para estos jóvenes que de pronto están como un poco, todavía no están convencidos si sí o si no. ¿Qué les decimos a estos jóvenes que empiezan a sentir esta inclinación y, como dices, que empiezan a oír o que empiezan a ver por ahí estas invitaciones a la vocación al sacerdocio? Sí, animarles, que no tengan miedo de darle ese sí generoso al Señor, porque es verdad que dependiendo de la realidad, dependiendo el chico o la chica, dependiendo, ¿no? Puede surgir miedo, incertidumbre por el momento en el que se encuentra, su historia personal, algunas dificultades que a lo mejor pueda tener, pero animarle, que no tenga miedo, que para eso habrá un proceso previo para que el Señor lo acompañe. Y también habrán personas a su alrededor que le acogerán, que le ayudarán en direcciones espirituales, también en esos momentos de oración, que le irán enseñando a rezar. Que no tenga miedo, que sea generoso con el Señor, aquel que le ha dado la vida, que entregue toda su vida al Señor, porque no se va a arrepentir. Es una de las mejores elecciones que uno como joven puede hacer a lo largo de esta vida y entregarle toda la vida, entregarnos todo a Él, y no solamente a Él, sino entregarnos en servicio a todo el mundo, ¿no? A todas las familias, porque cuando se celebra una Eucaristía se hace presente toda la Iglesia. No solamente estoy yo aquí en Pamplona, en el colegio Vidasoa,
sino que en la Eucaristía se hace presente toda la iglesia, y animarles, que no tengan miedo, que a pesar de las dificultades que puedan tener, que incluso a veces se dan dificultades dentro del mismo seno familiar, porque para un padre o para una madre a veces es impensable el hecho de que alguien quiera ser sacerdote o religioso o religiosa, romper con esos obstáculos, comprender a los padres o a los hermanos en algún momento si se opusieran y tratar de explicarles, ¿no?, que esa es tu felicidad, que quieres estar con el Señor, que te quieres entregar por completo, que es donde verdaderamente tú te sientes realizado como persona, ¿no? Y te quieres entregar en cuerpo y alma. O sea, ánimo para todos los jóvenes, como siempre el Papa Francisco repite, ánimo, si se puede, sean valientes. Pues con esta invitación así de clara y de concreta, ánimo, sean valientes, queremos darle las gracias a Luis por todo el trabajo que realiza, a Ángel por su vocación, que Dios los bendiga a ambos. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectiva@ewtn.com en Facebook, dele like. Síganos y comparta nuestro contenido. Estamos como Perspectiva EWTN en Facebook. Y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Recuerde, siempre, hoy, mañana y siempre estamos llamados a seguir a Dios desde cualquier vocación. Pero en todo lo que hagamos, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.